Es interesante que como especie nos hemos autodenominado Homo sapiens, esto es el hombre sabio, el hombre que piensa. Resulta interesante sobre todo cuando miramos a algunos de nuestros congéneres desarrollando conductas que indican claramente que no se está pensando sobre el asunto y sobre las consecuencias que éste tiene. Sabemos que pensar tiene que ver con tomar los datos de la realidad, los datos de la experiencia de la vida, procesar todo aquello y tener una comprensión más amplia, una conclusión superior que nos permite volver luego a la vida ya más sabios y entendiendo cada vez mejor qué es lo que está pasando y cómo funciona la vida. Pero que tengamos la capacidad de pensar, todos nosotros, los seres humanos, no quiere decir que la estemos usando. Esto es sorprendente porque la mayoría de las personas jurarían que ellos saben pensar. Y hasta si se siente como un insulto si nos proponen que no sabemos pensar. Y sin embargo, lo que la mayoría de las personas tenemos es una actividad mental permanente. Una actividad mental que las más de las veces no se puede detener. Es simplemente una actividad mental que está de manera inercial funcionando a nivel de la mente. Hola, mi nombre es Sergio Finosi, soy coach y quiero compartir contigo experiencias, conocimientos y aprendizajes que vamos realizando constantemente, y hoy quiero dedicarme específicamente al tema del pensamiento. Me parece un asunto urgente en estos tiempos y para ello voy a tomar el trabajo de un hombre genial que ha sido Edward de Bono. Edward de Bono es un hombre que ya nos ha dejado, aunque su obra está con nosotros, y ha sido un prolífico escritor. Tiene decenas de trabajos que no vacilo en recomendar porque su aporte es singular, es único. Médico, psicólogo, filósofo, profesor universitario y egresado de Oxford, este hombre escribió gran cantidad de trabajos, todos ellos originales y aportando sobre el pensamiento creativo. Seguramente has escuchado hablar del pensamiento lateral. Bueno, ahí lo tienes a Edward, que nos ha brindado el enfoque para acercarnos a un pensamiento absolutamente fuera de la caja, para salirnos de las rutinas habituales del entendimiento en las que estamos. ¿Por qué hablar del pensamiento? Porque es necesario que nos entrenemos en el pensamiento. Si bien la capacidad de pensar es evidentemente humana y todos la tenemos, también es cierto que existen vicios del pensamiento, que existen sesgos cognitivos que de alguna forma nos van parcializando y limitando. Y yo tengo la oportunidad de ver esto a diario, no solo en mí mismo, ver mis propias limitaciones e intentar trascenderlas, sino que me encuentro con bellísimas personas que tienen limitaciones para el entendimiento, pero que no encuentran o no conocen cómo empezar a educarla propiamente para tener una forma de pensar auténtica y creativa y tener un enfoque totalmente distinto con respecto a las situaciones que hoy por hoy los están limitando. De modo que hoy quiero compartir contigo de manera breve pero práctica material del libro del Dr. de Bono, 6 sombreros para pensar. Por supuesto está implícito que yo recomiendo la lectura de este libro. Es pequeño, de gran valor, aporta mucho y nos da un enfoque para empezar a desarrollar la capacidad de pensamiento. El pensamiento, el cerebro, la mente, como todo lo demás en nosotros, en la medida que lo vamos usando, se fortalece, se desarrolla, se despliega. De alguna manera, como los músculos se atrofian por falta de uso y van perdiendo su potencial y capacidad, así también nuestras capacidades cognitivas, si no se usan, también se van de alguna forma atrofiando. Edward de Bono nos propone 6 sombreros para pensar. Metafóricamente se trata de 6 actitudes, 6 aproximaciones al pensamiento. Y él los relaciona con sombreros, como si tú te pusieras un gorro y al ponerte este gorro tomas determinada actitud. Le da a cada uno de los sombreros un color y habla de los 6 colores como formas que tienen que ver con una particular forma
particular recurso de pensamiento. Hablemos del sombrero blanco. El sombrero blanco tiene que ver con la forma de pensar basada exclusivamente en los hechos. Es una forma de pensar neutra. Tomemos los datos, miremos los datos objetivos. Procuremos la mayor objetividad, la neutralidad. No importa si te gusta o no. Si te gusta o no, no va aquí. Aquí lo que va es un enfoque que tiene que ver con la observación cruda, como si fueras tú una máquina observando, como si fueras un ente no emocional, considerando lo que es. Es una mirada neutral. Hay un segundo sombrero, que es el sombrero rojo, y acá sí, acá es cuando uno reconoce simplemente aquello que le gusta. Es cuando tú dices, a mí me gusta esto. Por ejemplo, si tú dices, a mí me gusta comer papas fritas, es un sentimiento personal, es una actitud personal, es un gusto, no hay ninguna necesidad de justificarlo de ninguna manera, no importa ningún tipo de datos, es un pensamiento que tiene que ver con tus gustos, me gusta esto. Reconocer el gusto personal es importante a la hora de poder tener un pensamiento claro. Esto es el pensamiento rojo, el gorro rojo. Existe el pensamiento negro. El pensamiento negro es, el sombrero negro, que tiene que ver con un pensamiento también simbólicamente negro. Esto es cuando tú tienes la mirada negativa, cuando tienes una mirada crítica. Cuando miras exclusivamente lo que puede salir mal. Cuando tienes una mirada pesimista. Y tú me dirás, ¿qué hay de positivo en una mirada pesimista? Porque claro, estamos en una época donde se habla mucho del pensamiento positivo y el pensamiento negativo parece que no tuviera lugar. Discrepo totalmente con eso. Hay que tener capacidad de pensar a veces negativamente para anticipar lo malo que podría suceder. Porque si tú estás por abrir una heladería, digamos, en un lugar y no consideras lo negativo, no vas a evaluar, por ejemplo, que quizás en la vereda de enfrente alguien va a abrir una heladería mucho más grande de una cadena muy famosa y que eso va a sabotear tu negocio. Tienes que considerar esa posibilidad. Y es una posibilidad negativa, pero las personas cuando niegan este tipo de mirada se están perdiendo un lado muy útil, bien usado por supuesto. Ya volveremos sobre esto. Existe luego el sombrero amarillo, es cuando tú tienes una mirada entusiasta, completamente positiva, cuando estás viendo las oportunidades, cuando estás mirando lo bueno que podría suceder, tienes una mirada optimista, es una actitud positiva. Está luego el sombrero verde, cuando tú te pones bajo este sombrero, estamos hablando de que tomas una actitud creativa, de exploración, vas hacia lo nuevo, vas hacia el pensamiento lateral, divergente, y en definitiva tienes una actitud completamente creativa. Por último está el sombrero azul. El sombrero azul tiene que ver con una actitud en donde abarcas a todos los demás sombreros. Es la mirada de un organizador, de un líder. Tiene que ver con controlar los tiempos, con qué entra y qué sale, en qué momento. Es una mirada sistémica de conjunto. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos hecho y hemos encontrado luego de trabajar con grupos con este modelo? Hemos encontrado cosas muy bonitas. ¿No te imaginas qué sorprendente es saber, por ejemplo, que algunas personas no tenemos prácticamente ninguna fortaleza a la hora de utilizar tal o cual sombrero? Por ejemplo, el sombrero rojo, que tiene que ver con lo que a mí me gusta. Este sombrero, para algunas personas, es el modo natural que tienen de estar en la vida. Me gusta esto. Pero no son capaces de mirar otros aspectos de la realidad. Por ejemplo, mirar los datos. De modo que te puedes poner en un negocio porque te gusta eso y no te va nada bien porque no has considerado una mirada objetiva de cuál es la realidad de ese negocio en ese tiempo y en ese lugar. No has considerado ningún otro aspecto y entonces te quedaste limitado. Bueno, así pasa cuando de alguna forma somos compulsivos sin darnos cuenta a tener cierto tipo de mirada.
Yo he tenido no está entre nosotros, pero he tenido un muy querido amigo que vivía con el sombrero negro puesto. El sombrero negro, según te conté recién, es una mirada negativa. Y él tenía, por su forma de ser, una visión negativa en el sentido de que las cosas no podían funcionar, que no iban a funcionar. Y yo tengo anécdotas a montones con él porque lo frecuentaba muy seguido. Por decirte algo nomás, recuerdo cuando recién empezaron a aparecer los celulares y yo me había comprado uno de aquellos teléfonos que tú seguramente recuerdas, aquellos primeros ladrillos negros, la primera generación de celulares. Y éramos pocos los que teníamos estos celulares, pero en su mirada era: ¿para qué comprarse eso? ¿Quién va a usar un celular? ¿Quién va a usar celulares? ¿A quién le interesa tener un teléfono encima? Claro, esto tú lo mirás hoy y dices: ¿quién no tiene un celular encima? Recuerdo cuando en mi ciudad, en Montevideo, se abrió el primer shopping, el primer centro comercial. Y se estaba ejecutando la obra y mi querido amigo tenía el siguiente comentario: esto no funciona en nuestro país. Te apuesto que en pocos meses cierra, porque aquí esto no va a andar. Por supuesto que ese shopping existe todavía y han abierto muchísimos más y seguirán abriendo más. ¿A qué voy con esto? Tenía toda una mirada negativa, a pesar de ser una persona hermosa, pero su forma de mirar era siempre observar lo malo, lo que no podría funcionar. Y tú me dirás: pero esto es muy negativo para su vida. Bueno, puede ser en algún aspecto que sí, pero también lo hizo, por ejemplo, extremadamente conservador. En tema de inversiones, por ejemplo, él era muy ahorrativo, pero no podía invertir en nada salvo en el banco, que era lo único que le daba seguridad, porque todo lo demás tenía un riesgo, y cuando tú tienes un gorro negro, estás considerando que todo puede salir mal. Es una trampa el entendimiento, por supuesto. Yo recuerdo hasta hoy una charla que él tenía con otra persona que le ofrecía un negocio, una posibilidad de inversión, y hacía todo lo posible por mostrarle el lado positivo de las cosas, por mostrarle las ventajas de esta información, y mi amigo se resistía porque todo le parecía peligroso. Bueno, este es un caso extremo, ¿verdad? Ahora bien, hay personas que les cuesta mucho, por ejemplo, ponerse el gorro verde, que es el gorro de la creatividad. Esto he tenido oportunidad de verlo y trabajarlo muchísimo en mis grupos, cómo cuesta el tema de la creatividad. Y sin embargo, la creatividad es un atributo absolutamente inherente a cualquiera de nosotros. A ver, si los que ahora estamos escuchando este audio, este video, nos juntamos todos, pero en nuestra versión de niños de 2 años, 3 años, 4 años. ¿A qué somos todos altamente creativos? Ahí agarras una maderita y esa maderita se convierte en un soldadito. Y agarras otra madera y es un camión, una muñeca o lo que sea. Porque tu imaginación es fértil, es abundante. La creatividad es inherente al espíritu humano. Lo que pasa es que en algún lugar del camino uno se ha perdido para sí mismo, ha perdido estas capacidades y las puede reencontrar en la medida que se las permita hacer, por supuesto, porque es uno mismo el que se lo permite o no. Un sombrero amarillo, por otro lado, es una mirada optimista, positiva, que observa lo que podría suceder positivamente, que está mirando el potencial de crecimiento que tiene tal o cual situación. Bueno, creo que has captado la idea. La idea es muy interesante. Es que tú te pongas un sombrero, es decir, que pongas a voluntad una actitud y observes algún asunto de tu vida desde esa actitud. ¿Con qué objeto? Es el objeto de darte cuenta, primero, de tus fijaciones. Vas a descubrir cómo de pronto te resulta muy fácil estar en una mirada creativa, pero no logras tener una mirada de realidad y no puedes, por ejemplo, ponerte un sombrero negro y ver en qué forma esto encaja en la realidad que yo estoy experimentando hoy por hoy. Se necesita esto. O sea que idealmente, si tú tienes un equipo de trabajo,
sería muy positivo que tuviera gente con todas las capacidades, desde aquel que mira los datos fríamente a aquel que está puesto con la camiseta la camiseta de tu empresa, digamos, de manera muy entusiasta con un sombrero rojo, porque la pasión está en el sombrero rojo. O sea, todos estos aspectos tienen lados muy positivos y muy necesarios. A eso voy. Son 6 maneras de estar en el mundo, son 6 maneras de relacionarte con la realidad, con la vida, con lo que es. Si tú te permites pasar frente a un tema cualquiera y colocarte los 6 sombreros, vas a descubrir áreas que están muy fuertes, áreas que te son naturales, y vas a descubrir áreas que te cuesta. Te cuesta ponerte en esa actitud. Esas son áreas de desarrollo, porque vas a descubrir seguramente que si hay alguna limitación, tiene que ver con que te falta no has desarrollado la capacidad de ponerte ese sombrero. A ver, yo he estado con personas, digamos, con clientes, y algunos de ellos no encuentran la capacidad del sombrero blanco, que es la capacidad de mirar los datos, de mirar los hechos, de ser objetivo. No lo pueden hacer. Este es su punto débil. Como no llegan a testear lo que es, porque no lo observan de acuerdo a su perspectiva, nunca hacen un análisis de los hechos y de los datos, esa es su limitación. Y los problemas vienen por esa incapacidad de pensar en términos de datos. Otras personas no tienen la capacidad de usar el sombrero rojo. Definitivamente no saben lo que quieren. La persona que sabe lo que quiere está apasionada con algo, no importa lo que sea. Es como tú dices, a mí me gustan las motocicletas, me gusta andar a caballo, me gusta pintar al óleo, me gusta cocinar y me gusta comer sushi, no importa lo que sea. Ese aspecto de me gusta algo y tener una relación de pasión, de entusiasmo con alguna cosa, es un aspecto fundamental. Claro que puede ser un aspecto que te ciegue también, porque de repente no te estás dejando ver el conjunto de las cosas y tu vida tiene problemas porque eres exclusivamente apasionado. ¿Se entiende? Lo mismo el sombrero amarillo, el sombrero negro, son como 2 lados de una misma cosa, es decir, la mirada en donde se contempla todo lo mal que puede suceder y la mirada que contempla todo lo bueno, todo el potencial que tiene aquella cosa. El sombrero verde con su mirada creativa, como te decía, a veces cuesta y sin embargo somos todos creativos. El sombrero azul es una mirada mucho más holística, es una capacidad de ver el conjunto de las cosas. Ahí es cuando tú te desprendes de una actitud exclusivamente egoica, en el sentido de limitada, y te colocas como somos. Esto está pasando, esto es un proceso. Formo parte de un equipo, de un colectivo, de un lugar, y hay que organizar todas estas cosas. Es una mirada sistémica. El sombrero azul, he visto que a muchas personas les resulta difícil, porque incluye ser capaz de considerar todas las partes a la vez, ponerte en el lugar del otro, y tener una mirada para que el conjunto avance. Esto es muy útil cuando, por ejemplo, estás pensando en términos de la familia, ser capaz de considerar todo el grupo familiar y no solo tus intereses. ¿Te imaginas si tienes el gorro rojo todo el tiempo en tu familia? Serás detectado como alguien que solo mira sus intereses y no es capaz de considerar la totalidad de la familia. Esto va a traer algún tipo de roce. Bueno, voy a quedar por aquí para no extenderme más. Quiero, por último, invitarte a prestar atención a todo lo que es la capacidad de pensar. El desarrollo humano incluye muchas áreas, muchas cosas. Ya hablaremos de inteligencia emocional, hablaremos de lo que es la conciencia, lo que es nuestro espíritu, toda la parte esencial del ser humano, hablaremos del cuerpo, hablaremos de muchas cosas, hablaremos del amor, hablaremos, en fin, tantos temas, ¿verdad? Pero el pensamiento es un tema más de lo humano, que aparece, yo lo veo regularmente, lo veo en la consulta. Esto es, las personas están limitadas en algún aspecto de su vida y muchas veces esto tiene que ver con que su capacidad de pensar está limitada o está condicionada o está atrapada
de tal forma que ellos mismos se han encarcelado en un proceso de percepción mental sumamente limitado. Es mi opinión que todo esto tiene mucho que ver con el proceso educativo por el que hemos pasado, un proceso educativo que no premia el pensamiento original, el pensamiento abierto, sino que por el contrario premia a aquel que dice lo que se supone que debe decir. Todos hemos pasado por un proceso en el cual nos vamos perdiendo a nosotros mismos, porque uno tiene que decir tal o cual respuesta y entonces tiene la aprobación del examen. Todos aprendemos en algún momento que un profesor nos va a recompensar si damos tal o cual tipo de respuesta. Y bueno, uno en su afán de pasar y seguir la carrera va diciendo que sí, y de alguna manera nos vamos adiestrando y nos vamos perdiendo para nosotros mismos. En la vida la capacidad de pensar es una capacidad notable, muy necesaria, porque si algo nos distingue y nos da individualidad es tener pensamiento propio, lo cual implica de alguna manera trascender el condicionamiento social al cual hemos sido sometidos. Nada más, te dejo mi saludo cordial, nos vemos en la próxima oportunidad, te invito a suscribirte para estar al tanto de nuestras novedades.